en el programa de Puertas para Adentro de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a conceder la entrevista desde Madrid. Es un cineasta, director asturiano fabuloso, autor y director, evidentemente, de películas maravillosas como Pídele cuentas al rey o Cenizas del cielo, entre otros trabajos documentales maravillosos. José Antonio Quirós, un fuerte beso desde Asturias. ¿Qué tal estás? Bien, bien. ¿Y vosotros por ahí? Pues nada, aquí resistiendo que no es poco y llevando el confinamiento como mejor podemos. Yo ya ves que me dedico a entrevistar a colegas de la cultura y me acordé de ti porque mi experiencia contigo en esa miniserie que grabamos en su día de Aquí mi paraíso fue algo que se me quedó marcado. Y aparte soy gran admiradora de tus películas, que todas ellas tienen un contenido de temática social y de buen humor que a mí me llega. Quería preguntarte, José, ¿dónde pasas este confinamiento y cómo lo estás pasando? Pues estoy en Madrid y nada, lo estoy pasando bien. Yo intento no verlo como un confinamiento porque hay muchas cosas Ujú. todavía que hacer. Sí, Estoy rematando ahí un guión que no llevo la disciplina que tendría que llevarla, bueno, porque hay momentos en los que te sientes más fuerte y otras veces un poco más más apagado, ¿no? Por la situación. Pero sí que es verdad que me vale mucho para reordenar archivos. Tenía 42 discos duros y estoy comprimiéndolo estás todo, comprimiendo un poco el trabajo. sí, sí, ordenándolo todo, archivos que tenía de películas, etcétera. Y luego, por otra parte, también me viene muy bien porque reviso la... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué sonido más raro? Sí, Eh, parecía un móvil. No sé si es un sí, móvil o que este vienen sonido unos es muy marcianitos raro, a ver. no lo tenía controlado. Y entonces una de las cosas curiosas que me está pasando es que estoy recuperando el DVD. Como tengo cerca de 3.000 títulos en DVD, Sí. pues recupero películas que ya había visto, al igual que otros libros que había leído, ¿no? Ujú. Y cuéntame, tú que estás en Madrid y que lo vives desde allí, ¿qué ambiente se respira en la calle? ¿Qué ambiente respiras en los balcones a las 8 de la tarde cuando la gente sale a aplaudir? ¿Cómo ves a la población desde el punto de vista pandémico? Bueno, en el barrio donde estoy es un barrio tranquilo y por suerte, bueno, no, la gente aquí no anda con las guitarras ni con estas historias, sí con los aplausos, pero duran poco. Ujú. Y bueno, veo que la gente, sí, se le nota ya más, no con tanto optimismo como hace una semana. Ajá. Y luego la gente tiene bastante miedo, lo percibes, ¿no? La manera de caminar de la gente, la manera de mirar, pero bueno, ya va quedando menos. Aunque la gente aún así sigue siendo muy optimista. Yo creo que mínimo, mínimo hasta el 15 de junio nada. Yo ya he hecho alguna apuesta que hasta el 15 Ay, de Dios junio mío, ¿qué está por lo apostando a menos mí? no nos van a permitir desplazarnos entre autonomías, que es cuando yo quería por lo menos subir a Asturias, ¿no? Sí. Y 15 de junio, mi cumpleaños es 3 días después, Dios mío. O sea, tú crees, aparte, mira, tengo que decirte una cosa, con esto que acabas de decir, que acabas de vaticinar que quizá no salgamos hasta el 14 de junio, dices 15 de junio. 15. Me dijo ayer mi madre, cuando se enteró de que te iba a entrevistar, que te dijera que te considera un visionario, porque en tu miniserie, Aquí en mi paraíso, tú reflejaste el mundo de la pandemia. Y justamente creo que estos días están volviendo a poner en la televisión autonómica en TPA la miniserie Aquí, mi paraíso, y mi madre dice, este señor, tanto en sus películas como en sus miniseries, siempre nos acierta lo que va a pasar. Es un poco pensamiento futurista el que tienes. Que sepas que tienes una gran fan en mi madre y que te pregunte si eres brujo, me dijo. Pregúntale si es brujo. Pues no, lo agradezco un montón y además, mira, está muy bien que hayas sacado el tema, pero sí, 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 en algunas cosas suele acertar, ¿eh? No sé, pero no me considero brujo. Lo que pasa que, bueno,
tanta información que nos están dando, tanto Disney que nos están metiendo por ahí, yo creo que hay que ser realistas y, hombre, yo creo que digo 15 de junio, que es la posibilidad más adecuada para que nos podamos mover. Probablemente antes se vaya a permitir la salida escalonada, pero en las mismas comunidades, ¿no? Pero ya que pueda yo subir a Asturias a la tierra y al pueblín y a ver a mi madre y eso, yo creo que hasta esa fecha no lo veo yo claro, al igual que otros que querrán ir a ver a sus padres también, ¿no? O sea que digamos que va a ser escalonado en el mes de mayo, según tú, esa es tu predicción, y luego en junio ya más o menos vamos saliendo, pero bueno, de a poquito, con mascarillas y con mucho cuidado, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Madre mía, Nada de madre mía. besos, Pues abrazos y en arrumar. junio lo sabremos. Nada de besos ni No, abrazos. luego ya, después ya, olvidémonos de los besos, de los chichisbeos, de los arrumacos, de tocarse, De que las bueno, cucamonas, ya que nos qué ponemos con esos momento, conceptos. sí, pues hay que aguantarse. Ahí menos mal que está la imaginación de cada uno. El La imaginario colectivo. imaginación tiene la vida resuelta. Madre mía. Bueno, y dejando un poco a un lado los vaticinios de lo que pueda llegar a ser, ¿dónde te pilló, en qué momento laboral te pilló el confinamiento? ¿Estabas con algún proyecto entre manos? ¿En qué estabas ahora mismo trabajando, José? Sí, estaba terminando un documental y ¿Mm? curiosamente estaba en la fase de postproducción ya final. El día 30 de enero se hizo toda la entrega y terminamos todo. Nos faltaba el subtitulaje al inglés y Sí. bueno, me pilló en el momento adecuado, ¿eh? Casi, vamos. Una semana antes del confinamiento había terminado, para más o menos, que te hagas una idea, ¿no? Estaba padero de salir el lanzamiento de documental. ¿De qué documental se trata? ¿Cómo lo titulaste? Bueno, ¿De qué? es Cuenta. un documental que se titula Lámpara Oscura, que Ajá. retrata, diríamos, la herencia de un documental que hice hace 25 años, Solas en la Tierra, sobre las viudas de los mineros que fallecieron en accidentes de mina, centrándome fundamentalmente en las viudas de Nicolasa. Esta Sí. historia es 25 años después de aquella tragedia, qué es lo que pasó, qué evolucionó, cómo siguen las cosas a través de una serie de mujeres seleccionadas, pero no solo asturianas, sino checas, porque hubo viudas checas que fallecieron sus maridos en el accidente minero de Nicolasa, ¿no? Entonces, bueno, Sí. es un retrato del tiempo, de las emociones y del humor, entre comillas, aunque curiosamente puedo deducir que en el momento de la tragedia, cuando hice aquel documental, Solas en la Tierra, que me abrió las puertas a la ficción, mmm, había más humor en el documental que en este, ¿no? En este, curiosamente, a pesar de la distancia de la tragedia y de Del que... tiempo, ¿no? De la distancia en Sí, el tiempo, que fueron porque, 25 años, ¿no? sí, 25 años, pero eso de que el tiempo lo borra todo, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y en este caso no lo pudo borrar todo. En qué sentido dices que no se borró? ¿Ellas están más cercanas ahora a esa tragedia o no? Bueno, ¿Cómo percibiste el sentimiento de las mujeres checas? hubo de todo, lo que sí puedo deducir es que se emocionaban, ¿no? Había Uh -huh. muchas emociones, cosa que hace 25 años yo no las capté tan fuertemente como ahora, ¿no? Y mira que ahí ya pasa un tiempo. Pero bueno, una vez que lo veáis ya sacaréis vosotros las conclusiones, ¿no? No, como a mí nunca me gusta, diríamos, eh, decir esto es así y esto es así, ¿no? Me trato de ser lo más complejo y relativista posible, ¿no? Que cada uno vaya viendo cosas. Y a veces el público ve cosas que yo no veo, que yo Uh hice -huh. Sí, inconscientemente, pero inconscientemente. Y es, después eso lo ves está. con otro prisma, el prisma global de la gente. Y cuéntame, tú eres un director asturiano, nacido en Villar de Salcedo, en Quirós, aunque la gente de Morcín se pelea un poco también por ti porque eres un poco de las dos tierras, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿cómo José Antonio Quirós se inicia en el cine? ¿Cómo llegas a concluir que tú quieres dedicarte a la industria del cine? Bueno, pues ahora que lo dices,
yo no tuve unos inicios muy propicios, ¿no? Porque yo estaba ahí en Asturias y luego vine para aquí, para Madrid, a estudiar a la Facultad de Ciencias de la Información Sí. y a continuación, pues no tenía unas referencias muy en el pueblo, pues mi padre no le gustaba que yo fuera al cine. Desde luego, hasta que me vine a Madrid vi muy pocas películas, ¿no? ¿Pero tu padre qué quería? ¿Que te dedicaras a otra cosa Sí, o a no le los parecía negocios, una labor de futuro? que fuera un chico de provecho. No, ya sabes que la cultura y eso no están bien muy No, no está bien controladas. visto, ¿eh? Luego ya Mira, con yo el con eso tiempo, tuve suerte que mis padres siempre me dijeron que para adelante, que lo de artista siempre para adelante. Eso es una cosa extraña que no nos pasa habitualmente, sí, pero sí, no, no, en es una eso, suerte cuando te apoyan desde dentro, ¿no? Bueno, ¿y cómo te revelaste? Porque claro, tu padre no le gustaba el cine, pero tú, ¿cómo interiorizaste eso y cómo después te revelaste para que no pasase así y al final seguir un poco tus impulsos? ¿Cómo fue el bueno, proceso? pues curiosamente yo nunca fui un hijo rebelde. Fíjate, para ser Ah, rebelde no fui nada rebelde. Y ¿y cómo se hace eso? me explico. Lo digo porque la mayoría de cuando somos adolescentes, 16, 17, 18 años, todo el mundo pues se rebela contra los padres, va a las discotecas, se fuma el primer cigarro. No, yo era muy obediente, obediente. Incluso hasta mi padre decía, pero este hombre no va ni a las discotecas ni nada con 17 años, qué raro. Pero claro, yo lo tenía bien, bien escondidito en el objetivo, en las intenciones. Lo que quería Ajá. era terminar el bachiller, Tenías un plan hecho ya, ¿no? De ya lo vida, tenía bien, bien claro. perfilado. Era irme y, bueno, ir con la intención de estudiar lo que yo quería, ¿no? Pero para eso, claro, tenía que pasar por una serie de normativas, que era ser obediente, no salir mucho, ser disciplinado en los estudios, etcétera, ¿no? Y bueno, luego yo creo que para alcanzar el objetivo tuve que recurrir a eso y ya cuando me vine a Madrid, pues ya pude hacer más o menos lo que yo quería. Qué maravilla. Eso te honra. Yo también te quiero preguntar, porque a mí me llama mucho la atención de todas tus películas y bueno, de todo tu trabajo en general, ese compromiso social que tienes, ese compromiso también medioambiental, porque en su día cuando lanzaste al mercado la película Cenizas del Cielo, estaba siendo de nuevo, como decía y dice mi madre, un visionario, porque estabas tratando una temática que de aquella no se hacía demasiado caso, al tema de la influencia del golpe medioambiental al planeta. En Cenizas del Cielo se ve claramente tus intenciones de mostrarle al mundo cuánto mal nos está haciendo toda esta industria a todos los niveles. ¿Qué nos querías contar y por qué te has centrado siempre en estas temáticas? ¿Es una inquietud que tienes también desde muy joven? Sí, quizás el entorno donde me crié, en la cuenca minera, eso influyó mucho, ¿no? Y, por ejemplo, con Pídele cuentas al rey, traté de, pues bueno, una manera de rebelarse contra lo que estaba ocurriendo, lo de las prejubilaciones, retirar a la gente tan joven, pero por Sí, otra parte defendía un gremio como la minería tan unido que ya quisieran otros gremios como el mío ser como fue la cierto. minería. Y claro, una de las obsesiones en aquella película, por ejemplo, era que todo el mundo terminara protestando por algo Uh-huh. pero la protesta que fuera individual. Muchos decían eso, yo no creo en eso, yo creo en la protesta colectiva. Global, Sí, ¿no? Colectiva. pero si Uh-huh. te das cuenta, a raíz de la película y mucho después hubo muchísimas, muchísimas manifestaciones, sobre todo caminatas, yendo a Uh-huh. Madrid. Una de las ideas al final de la película era haber puesto a muchas familias entrando en las autovías de una gran ciudad para que le recibiera el rey. Pero ¿qué ocurre? Que estábamos en el salto entre el analógico y el digital y eso costaba mucho dinero. Hoy en día se hubiera podido hacer. Costaba mucho dinero y entonces, bueno, a los productores les pareció muy buena idea, pero quedó la cosa en que fuera solo el minero y solo él hasta la Casa Real, ¿no? Y eso por una parte. Y luego en cuanto a lo del Cenizas del Cielo, pues sí, la verdad es que se está cumpliendo. La central de Ribera Arriba va a tener ya Poco tiempo de vida, va a ¿no? tener poca vida
y de hecho esta película fue seleccionada en Tokio precisamente porque se tocaba el tema del compromiso de Kioto y porque era la primera película medioambiental europea donde se tocaba a conciencia este tema, ¿no? Y bueno, entonces pues bueno, salió eso. Y fue, siempre todo esto partió de obsesiones individuales. Yo O pasaba sea, así por temas que ahí, te preocupaban a ti o que salías por ahí, o sea, que ibas con tu coche y de repente veías la térmica y decías, oye, esto quiero sí, hablar de ello, ¿no? sí, sí, o que siempre veía que eso siempre estaba echando humo y digo, ¿por qué esto? Y luego conocí a un paisano, el punto de partida fue un paisano que vivía cerca y llevaba 25 o 30 años luchando contra la térmica. Nadie le hizo ni puñetero caso. Y él descubría una serie de irregularidades que se fueron haciendo hasta que luego ya poco a poco se fueron descubriendo. O sea, que está un poco basada en hechos reales, porque si conociste a un señor que ya andaba Sí, luchando contra la industria y demás, te recreaste un poco en ese personaje que conociste y luego en la figura de Celso Bugallo, que fue el protagonista de Cenizas del Cielo, ¿no? Le diste un empaque a esa idea, ¿no? exactamente, sí, sí, sí. Y luego me llama mucho la atención también que siempre eliges parajes naturales en tus películas centralizados en Asturias. ¿Esto es un guiño a nuestra tierra? ¿Crees que te puedes inspirar mucho más partiendo de Asturias o simplemente te apetece hacerlo así? Bueno, a mí me pasa como a algunos directores orientales, chinos, coreanos, mmm, que sus historias nacen de los espacios. Es decir, parten de un espacio y a partir de ese espacio, donde están integrados los personajes, nace una Sí, historia, ¿no? Y a mí me pasa en cierta manera, o sea, con Pídele cuentas al rey fueron las minas, con Cenizas del cielo fue un entorno como el de Ribera de Arriba, y sí. luego hay otros trabajos como Objetivo Braila, que fue un taxi, y etcétera, ¿no? Hay cosas que los espacios, bien sea interiores o exteriores, son los puntos de partida, curiosamente, ¿no? Donde están integrados, donde estamos integrados las personas, en este caso los personajes. Pero Pero lo no, haces nunca me como interesó. asturiano. ¿Quieres partir de Asturias o Sí, no, simplemente... no, es un entorno que conozco y aparte que me parece mucho más interesante, Ujú. pero es más difícil. Rodar, por ejemplo, en Asturias, por mucho que digan que la estampita, yo estoy en contra de las estampitas. Estas costumbres que tienen, por ejemplo, desde determinados lugares, decir, porque mira la playa, hay que mostrar la playa, eso no hace, desde mi punto de vista, no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es que esa playa tenga un significado para los personajes y para la historia. Porque hay películas, muy pocas por suerte, donde se nota que les han impuesto utilizar una playa o una calle. Y se nota porque no tiene sentido narrativamente, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en mi caso es espacios que yo conozco, espacios que me obsesionan y sobre todo que tienen un significado muy importante, ¿no? A nivel atmosférico y de personajes. No tanto por decir, joder, qué guapo es esto. De hecho, Ujú. no suelo retratar espacios, No tanto a nivel visual, ¿no? Sino más claro, bien no por tus tanto propias realmente posesiones, como bien bellos dices. o de estampita, ¿no? Ajá. El día que haga una Yo, historia romántica, probablemente sí, pero de momento no la no. tienes en cartera, ¿no? Y hablando de romántico, yo tengo que decir que, a ver, si no lo digo reviento, la música o parte de las canciones que tenían en su imaginario el protagonista de Cenizas del Cielo, esa canción que le canta a su mujer fallecida cuando se sube a lo alto de la térmica y se pone a recordar, esa voz es una voz mía. Entonces, mucha gente me dice que le trae muchos recuerdos digamos, de esa nostalgia minera, de esa nostalgia asturiana. Y también me habías comentado en su día que gente, público europeo, le había llegado mucho esa forma de cantar más cercana a la canción asturiana. Yo quería preguntarte, ¿qué reacciones ves a esa banda sonora tan asturiana fuera, en otros países? ¿Qué acogida tiene? Pues mira, yo creo que partiendo del localismo, el localismo, ya lo decía Buñuel, puede ser lo más universal que hay. Entonces eso, por ejemplo, me pasó en Tokio, con
con tu voz, cuando él está ahí en la térmica. ¿Por qué? Porque esa canción, ese tema y tu voz te lleva, y es un sentimiento muy universal. El público está entendiendo que este hombre añora lo que perdió y está en una posición firme en lo que él cree, ¿no? Entonces, yo eso no sé si me salió así, pero bueno, yo quería colocarla en ese momento y creo que tu canción era la que encajaba ahí. Pero ese es un ejemplo claro y evidente de que la música, como en este caso, y los Es sentimientos universal, son ¿no? universales, ¿eh? Los Da igual sentimientos. que sea Pero asturiano, que fíjate que sea... la letra, desde luego, no la va a entender la gente de Claro, Alemania o de Francia. Sin embargo, el bueno, sentimiento sí llega. Es un público muy respetuoso el de no allí. la entiende, pero sí, como se subtitula, sí la entiende, ¿eh? Cuando la subtitulamos al alemán y al inglés, sí la Ajá. entendía. Pero es más importante el sentimiento de la música colocada en su momento que lo que puedes decir con la letra, ¿no? Esto, claro, yo lo llevo más a mi terreno. Luego, pero evidentemente sí se entendía, ¿eh? Que eso me sorprendió muchísimo y me agradó más. Más me agrada a mí formar parte de esta maravilla que es Ah, Cenizas sí, del sí, Cielo. No sé si es se ve verdad. bien, ahí la tengo en DVD, porque yo soy muy amante de los libros, los DVDs, los CDs, todo material. No sé si tú eres también Sí, sí, sí. amante, eres un viejo romántico como yo, Sí, que sí, prefiere no, las cosas que podemos tocar y palpar que lo virtual. Porque lo virtual está hoy aquí, pero mañana igual no está, ya sabes, que claro. con estos cambios a los que nos somete la vida, ya una no sabe. Entonces yo prefiero palparlo, besarlo, tenerlo. Sí, 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 no, de hecho, fíjate que ahora estoy aprovechando para volver a ver en DVD, ¿no? Porque las Sí, plataformas, las plataformas tienen un problema para mí muy grave, que me puede pasar una hora buscando y no encontrando. Puedo decir, sí. uy, me gustaría esta, pero no, voy a ver esta. Pero no, al final no veo nada. Es una borrachera total. Y entonces con el DVD digo, uy, voy a recuperar esta, que no están seguramente en plataformas, ¿no? Pero mira, Cenizas del Cielo en Alemania, tengo ahí el cartel, mmm, se tituló Federico Kirchen. Fíjate, los ¿Es el alemanes, nombre del protagonista no, qué no, significa se exactamente? titula Las cenizas de Federico, las cerezas de Federico. Las cerezas por el cerezo, ¿no? Sí. Él. Ajá. No, O sea, los alemanes era un no. título malo que ellos consideraron de alguna forma, ¿no? ¿Cómo dices? Que variaron el título en función a lo que ellos consideraron en Alemania. No, en Alemania O el duró. título lo pusiste tú, No, no, fueron los distribuidores. los distribuidores, ¿verdad? Sí, 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 no. No, en Alemania funcionó muy bien porque están muy concienciados con el medio ambiente, ¿no? Y estuvo varias semanas por toda Alemania. Qué maravilla. Y mira, ahora en estos tiempos tan duros que corren para la cultura, José Antonio, yo quería preguntarte, después de que pase todo esto, si es que pasa de una forma más o menos normal y más o menos paulatina, ¿cómo ves la industria del cine? ¿Qué futuro tiene? ¿Va a ir a mejor? ¿Va a ir a peor? ¿Ves esperanza? ¿Qué tendremos que hacer para reflotar una industria que ya estaba golpeada y que ahora pienso bueno, que con esto se va a ver aún más perjudicada? ¿Cuáles pueden ser los elementos de supervivencia? Yo lo veo bastante mal porque, o una de dos, o va a seguir siendo lo mismo, mismas producciones grandes, gigantescas, y dejar a un lado la producción independiente, o Sí. esto cambia por completo. Es decir, o hay una conciencia desde los gobiernos a proteger la cultura, como pasa siempre en Francia, y que desde América no se importen tantas películas, sobre todo tantas historias de acción, de efectos especiales, y que haya Uh-huh. un control de todo eso, ¿no? ¿Y esto Y, se podría frenar de alguna forma? ¿Darle un hombre, poco más de salida al hay cine muchos español? intereses, pero depende de la conciencia y de la sensibilidad de los gobiernos. Francia lo va a hacer, de hecho Sí. ya lo estaba haciendo. O sea, ¿piensas que debemos mirar un poco hacia el modelo Claro, francés? sí, 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 no, pero aquí no lo sé porque vamos a quedarnos en una situación muy débil y puede ocurrir todo lo contrario, puede ser que entre todo lo de fuera y aquí
quede completamente exterminado, ¿no? Pero quiero pensar en este caso que no, que aquí necesitamos mantener nuestra cultura y nuestro patrimonio. Totalmente. El cine forma parte, desde luego, de nuestro patrimonio colectivo. Y después, a ver, tengo también yo mis pequeñas curiosidades contigo, porque siempre que se entrevista un director hay que preguntarle qué influencias tuviste tú, qué otros directores o directoras te inspiraron para llegar a ser lo que tú eres ahora mismo, en qué espejo te miraste para inspirarte de alguna forma. Bueno, yo creo que la mejor influencia que tuve fue el cine italiano de la Ajá, posguerra, sí. cine italiano del neorrealismo y el posneorrealismo, y luego el cine español de los años 50 y 60, incluso ya directores como Berlanga, Juan Antonio Bardem y otros tantos que me influyeron, ¿no? O sea, yo del cine americano, al igual que otros compañeros más contemporáneos, tienen la influencia de Spielberg y todos estos, yo no tengo ninguna influencia de ellos. Por ejemplo, el cine americano podría tener, siempre me gustó las películas de Billy Wilder, ¿no? Ah, Ese genio de la comedia irónica y bueno, que fue periodista inicialmente y ese es, diríamos, el más próximo que tengo. Luego ya hay otros autores como Erich von Stroheim y ujú. otros tantos, pero fundamentalmente el cine italiano y el cine social, en cierta manera, fue el que más me influyó, ¿no? Bien, importante saber, cuando esto termine, si es que termina y debe terminar, desde luego, ¿qué es lo primero que va a hacer José Antonio Quirós cuando pueda salir de casa y decir, bueno, ya soy medianamente libre y ya puedo tener yo mi momento, mi día para mí? ¿Qué vas a hacer? Y no me digas que quedarte en casa porque sería muy de película también, ¿no? Bueno, yo no soy muy de celebraciones, de hecho nunca digo cuándo es mi No, pero si cumpleaños. ya es asturiano y es de Quirós y Sí, de sí, Mortín, sí, ¿cómo pero es? soy de celebración a mi manera. Mm, Vamos a ver. ¿Te Y, autofestejas? ¿Cómo es eso? A no, mí no, cuéntame ese proceso. no, quiero decir que, por ejemplo, cuando lo celebro nadie se entera. ¿No? Mm, Pero Eso me ¿cómo viene es una, eso? Es es muy una introspectivo, ¿eh? Eso es una educación muy, muy jesuítica y franciscana, curiosamente, sobre todo Totalmente. Sí, franciscana. sí, sí. Sí, claro, yo estuve con franciscanos, dominicos y jesuitas. Ajá, Entonces, eso me influyó. Así que yo los momentos maravillosos de placer y de felicidad sí. suelo hacerlos con mucha discreción. O sea, no me trato de no. Por ejemplo, fíjate, puede Y parecer cuando una te entregan tontería. un premio, ¿eso también te pasa? Porque a mí me choca, por ejemplo, te están Sí, entregando un sí. premio, te sientes ay, henchido de orgullo y tú para adentro. Es difícil eso. Me cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, cuando me dieron el premio de Tokio, que no Sí, fue ninguna broma, fue o un no, gran desde luego. premio, un Ujú. gran premio y salió por las agencias internacionales y eso, porque era un premio de $50.000 y, y, y ahora te enseño el premio. Sí. Me costó mucho trabajo, me tuvo que convencer el productor catalán y el grupo de catalanes que estaban allí para yo salir en la fotografía, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso era más oficial, era un concepto Ajá, más oficial. Pero, por ejemplo, a mí nunca me verás en el Facebook en una fiesta ni en una ajá. comilona. Yo, por ejemplo, cuando voy a alguna fiesta, intentan sacarme alguna foto donde se ve comida y esas cosas, vamos, yo ya he tenido alguna bronca, ¿por qué no? Porque me parece que no es nada ejemplar y porque a nadie le interesa lo que yo hago. O sea que en eso soy muy pudoroso, ¿no? Luego en otras Ajá. cosas no lo Muy soy. prudente. Y un No, asturiano no. poco usual, ¿eh? Porque un asturiano que no se prodigue y no esté tomando unos culinos o en una espicha y es raro, y es raro. Sí, sí, no, Pero eso sí, 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 no, hombre, claro que lo hago cuando voy a Asturias. El problema es que, claro, cuando voy a Asturias intento evitar tanto convite. Por ejemplo, ya, tanta me exposición llaman y me social, dicen, venga, ¿no? vamos a tomar una de sidra, pero claro, cuando voy al pueblo ahora no se puede beber, ya que estás conduciendo y tal. Al final termino quedándome en casas de amigos, gente que, venga, vamos a ir a tal sitio y tal. Entonces ya desde hace 3 años para acá intento frenar, aunque me gusta, ¿eh? Ir de bares y estas cosas, No, y te pero arrastra mucho la gente también, ¿eh? Uno, el otro, tal, no, compromisos, esto es inevitable. o no te vayas a la francesa,
Los asturianos somos así, se mosquean si te ven despedirte, con lo cual yo ya no me despido nunca en las fiestas. Si me tengo que ir, me voy y no... Y ya está. Sí, y es lo mejor, ¿eh? Porque es que si no, no te acabas de ir. O no te dejan de alguna forma marchar. A ver, enséñanos ese trofeo de Tokio, que lo quiero ver. Ah, sí, espera. ¿Dónde está? Ay, que se nos fue. Bueno, ¿qué tal lo estáis pasando? Bien, ¿no? Aquí estamos con José Antonio. No lo tenía ahí donde los... ¡Ay, qué maravilla! Pero es un mapa mundi. Sí, es un mapa mundi bañado en oro y claro, entonces... Pero esto fue uno de los premios que te dieron por cenizas o por pide cuentas. Por cenizas, ¿no? Con cenizas del cielo, sí. Sí, por eso el mapa mundi. ¡Qué maravilla! Sí, y parece pesado, ¿no? Sí, no, la verdad es que... Pero vamos, que yo soy muy poco, tengo aquí varios. A ver, que no lo vemos. Ahora vemos la ventana solo. Sí, a ver, enfócate de nuevo. Sí. Ahí. Por ejemplo, sí, tengo algunos premios ahí en... No sé si los ves. Sí. Ahí es. Ahora veo los libros solo. Más arriba, más arriba. Ahí. Un cohete. Los premios que en algún caso pues me los mandaban por no ir a recogerlos, ¿no? Y luego, por ejemplo, espera, a ver. Hombre, es que ir a recoger a Tokio está un poco... No ir a Kyoto, desde luego. No, pero a Tokio sí fue a recogerlo, ¿eh? Aquí hay... Ahí vemos los libros, ahí más arriba. Bien. ¡Ay, qué maravilla! Si tienes decorada toda la casa con trofeos. Sí, no, bueno, pero de todas maneras, no, a Tokio, ¿cómo me iba a perder un viaje a Tokio? Vamos. Exactamente, además creo que me habías dicho en su día que fuiste por 5 días y al final terminaste allí mucho más, ¿no? Sí, me quedé 29 días, pero bueno, mira, sabes que soy pudoroso, pero te lo voy a decir, fue porque me enamoré de una japonesa. ¿Qué me estás contando? Entonces, claro, pero madre mía, lo que me soltáis en estas entrevistas, que te enamoraste, pero ¿cómo? No me digas que de una geisha. Casi, porque conocí prácticamente todo Japón gracias a ella y fue un encanto de mujer, fue la que me llevó de un sitio a otro en el festival, etcétera, y bueno, entonces claro, eso no... ¿Y la gastronomía? ¿Qué me dices de la gastronomía japonesa? ¿No te gusta? Es maravilloso. Me llevó a Kioto, entre otros sitios, a Narapisha. Mira, este es un premio asturiano. Los premios Anda, es un gabá. Que eso, pues sí. Maravilloso. Es uno de mis viajes pendientes cuando salgamos de confinamiento, ir a Japón, casi nada. Pero bueno, de momento ellos acaban de entrar en el confinamiento, así que ¿ya? Estamos como estamos. Ya me enteré. A ver, dime, José, pregunta. Recomendaciones. Esta parte es fundamental porque a la gente le encanta saber lo que las celebridades de este programa recomiendan. Primero, leer un libro, que nos digas qué nos recomiendas, una peli que a ti te guste, que podamos ver y que disfrutemos en este maravilloso confinamiento, y una canción, un disco que a ti te preste escuchar. Cuéntanos. Bueno, yo en cuanto a música recomiendo, por supuesto, tus bandas sonoras y tu música maravillosa, que de vez en cuando viene muy bien escucharla. Me pones roja. Con la fase del... Sí, no, pero ahora estoy con la fase también de la música clásica. No me digas, ¿qué escuchas? Sí, con Bach, sobre todo con... Bueno, Bach es un gran maestro de la clásica. Claro. Cualquier cosa de Bach es maravillosa. Sí, y en libros estoy leyendo la historia de María Antonieta, escrita por... ¿Una biografía de ella? Sí, escrita por Stefan Zweig, un escritor austriaco que se suicidó en el año 42, uno de los mejores escritores contemporáneos que hubo. Y luego quiero meterme con el de Camerón, un poco por lo de la peste y estas cosas, volver un poquitín ahí. Y estoy leyendo algunos poemas de Quevedo, algunas poesías... Bueno, todo muy clásico, ¿eh? Sí, quiero volver un poquitín atrás también, que eso vaticino otra película pandémica o algo así, o pandémica clásica. Algo por ahí, a ver, hay algo por ahí. Y luego en cuanto a películas, hay una película maravillosa que vi hace poco, antes de la confinación, que se titula, es una película danesa que se titula La reina de corazones.
La reina de corazones. Corazones, sí, que es una película muy recomendable, muy dura y, ¿Y y- de qué va? Sí. y luego películas, yo también recomendaría películas para revisar. Películas, pues ya te digo, Séptima plana de Billy Wilder. Ujú. Ayer estuve viendo la película alemana Stalingrado, muy dura. Muy Eh, dura, sí. Pero es eso, un peliculón, ¿eh? Es un ¿eh? peliculón Stalingrado. ¡Ay, no te veo, no te veo! ¡Vente para acá! Sí, sí, sí. Es verdad que ahora hay mucho contraste, pero bueno, es que aquí hace Y mucho hay sol. mucha luz. Imagino que Madrid ahora esté dando el solito, ¿no? Que Sí, es sí, sí. necesario, No, que venga el calor a tope. Que sí. venga el No, calor no, a tope. no, no, yo no soy muy de calor, ¿eh? De hecho, No, no, si lo digo por el bicho, que dicen que con el calor te muere, pero yo no sé si es un no, bulo esto. no, no lo sé, ¿eh? O no sé Ojalá. qué tendrá de verdad y qué tiene. ¿Qué nos dice el brujo? ¿Qué nos dice José Antonio Quirós de este tema? No, ¿Crees pero que el calor no, va a acabar con esto? no, que yo digo que cuando viene el calor intento subir pasturias echando leches. Eso es Claro. lo que hago, ¿no? Es Y que aquí se vive muy bien el verano y las sí, sí, épocas no, vamos. de. Los mejores veranos Sí. son en el norte. Digan lo que digan, lo que pasa es que la gente, bueno, está muy confundida. Prefiere. ¿Veraneas eh, siempre aquí, José? ¿Cómo? ¿Veraneas siempre en Asturias? Sí, 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 siempre, siempre. En los veranos siempre suelo ir allí a la casina del pueblo y estoy 2 meses en la medida de lo posible y muévome para arriba, para abajo y ya te digo, voy a ver a beber sidra y siempre que no conduzco voy a beber sidra. Muy bien, pues llegado a este punto ya de la entrevista que estamos entrando en el final, me gustaría que nos mandaras un mensaje a los asturianos desde tu confinamiento en Madrid para levantarnos la moral y seguir luchando Bueno, contra, pues contra el el tiempo. mensaje que doy a los paisanos y a las paisanas es que estáis dando un ejemplo maravilloso porque creo que es de la comunidad o de las comunidades donde más se está controlando el tema. También es verdad que se atajó desde la presidencia todo esto y desde otras instancias. Ujú. Y eso me sorprende, sobre todo cuando Asturias no lo tiene nada a favor por la cantidad de gente mayor que hay, ¿no? Y bueno, eso es una gran noticia y yo creo que cuando todo salga esto hacia adelante va a haber muchas ganas de revivir. Y en Asturias más que en ningún lado, ¿no? Porque eso se nota. Bien lo sabes tú, que estamos Así, deseando salir sí, sí, a encontrarnos, a abrazarnos y a redescubrir un mundo que ya lo teníamos ahí, pero que muchos o muchas no supimos valorar seguramente. ¿Tu sí, sí. mayor reflexión en este momento de confinamiento cuál sería? Pues la mayor reflexión es que estamos, aún así, pienso en otras pestes y en otras pandemias que hubo en siglos anteriores y ahora creo que somos unos privilegiados, porque sale la parte también positiva del ser humano, ¿no? Aunque también está la negativa, pero eso es, mm, por suerte, en determinados focos bastante reducidos, ¿no? Pero hay mucha solidaridad y eso es lo que más me está impresionando, ¿no? O sea, que te quedas con el factor humano de la Sí, sociedad, ¿no? Lo que sí, nos hace, sí, a lo que pesar de nos lo hace ser seres que... vivos a veces malos para ciertas cosas, pero cuando tiene que surgir un poco el sentimiento solidario también lo tenemos muy latente, ¿no? Sí, a pesar de todo lo que se dice, digo, bueno, de ser bastante escéptico, en eso sí que creo, ¿eh? En la Bueno, solidaridad. José Antonio, te agradezco muchísimo esta entrevista. Espero que la próxima vez que nos veamos sea en Asturias para celebrar y darte las gracias enormes por concederme esta entrevista en este programa de Puertas para Adentro, que está siendo muy visto por la gente en Asturias y que seguramente se van a alegrar mucho de verte a ti, aunque sea de esta forma virtual, igual que yo me he No, pero alegrado. sí, Así perdona, que perdona, te perdona, deseamos... perdona, No, si no. es gracias a ti, ¿eh? No gracias a los demás, así que nada, así. Muchas gracias, José. Bueno, Un abrazo muy grande desde Asturias para Madrid, para ti, y te seguiremos muy de cerca a la pista de tu próximo documental, que no sabemos cuándo saldrá, pero que seguro va a ser otra genialidad. en este año seguro que sí. Muy bien. Es, Estaremos muy atentos y atentas. sin, Un abrazo muy grande, José. Belén, Gracias. hasta luego. Gracias.